11:43, con 6 grados de temperatura y 18 de máxima para hoy. Vamos a hablar con Diego Kovacs, que es secretario de SIDBAIRE, Sociedad Internacional para el Desarrollo, y economista jefe del Centro de Estudios de la UIA. El tema que disparó ayer, el precio de la ropa, y por supuesto vamos a aprovecharlo para conocer su mirada respecto de lo que pasó en el primer semestre y un poquito más en el tiempo de 2012 y lo que esperan desde la UIA para el último trimestre del año. Hola Diego, ¿cómo te va? Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás vos? Bien, todo muy bien. Diego, ayer el debate de los precios, que tiene que ver con muchos factores, no es lo mismo analizar el precio de un dispositivo electrónico que el precio de un jean fabricado acá, activó una discusión muy interesante respecto de los costos. Como hombre de la industria, te pido tu primera aproximación frente al tema. ¿Por qué los precios de acá son más altos que los de allá? Y si estás de acuerdo con esto. Bueno, a ver, Juan Pablo, el tema de la ropa es algo muy particular, digo, ¿no? Porque uno es algo que genera sentido común en el sentido de qué pasa con los precios, en particular hoy en día con las cuestiones de importaciones uno termina diciendo que hay cierta ineficiencia en la industria y por eso aumentan los precios. Y la realidad que es un mercado paradigmático porque el precio de la ropa y en particular de la ropa premium, tipo, allí ustedes hablaban del jean a 500 pesos y demás, en un país como Argentina, pero en general en un país de América Latina, ese mercado es muy chiquitito, es 15-20% total del mercado. El grueso de la población en la Argentina sigue comprando en lugares como Once, Avellaneda, Bajo Flores, y ni hablar ferias informales como La Salada. Es decir, el consumo popular, el 80% de la compra de ropa está en esos lugares donde un jean vale 60, 70, incluso 80 pesos. Ahora entonces estamos hablando de un 20% que escucha este programa de alta intensidad, de mucha participación. Es un 20% de mucha participación, sobre todo en zonas urbanas de poder adquisitivo medio alto, donde este valor de 500 pesos incluso depende de varios factores. Para que tengas una idea, el costo de fabricación de un jean denim típico que se vende en un shopping es aproximadamente 60-70 pesos, es decir... tienen un margen de ganancia pequeño entonces. Tienen un margen de ganancia pequeño, si el costo es 60, más allá de pagar el local y todo eso. Tal cual, el 20% ese es la fabricación. La marca, que es importante, la marca que posiciona el marketing, toda la parte de comercialización y toda la cuestión que hace a la ropa premium, se queda aproximadamente 100 pesos, digo, ese es el costo que tiene adicional por posicionar la marca, y el resto, un 40% a un 50% del costo de ese jean, se va entre los costos de ocupación, que generalmente son los alquileres. Para que tengas un alquiler hoy en un shopping no baja en promedio de los 100.000 pesos, y un 10% de los temas financieros que tiene que ver con las promociones y demás. Así que es un tema bastante complejo, por eso hay mucha tensión en toda la cadena de valor, desde la producción, en los talleres, incluso algunos informales, los que posicionan la marca y hacen la tarea de marketing y innovación, y los costos de ocupación, donde el boom inmobiliario, es decir, el aumento de los alquileres, los últimos 4 o 5 años, el crecimiento muy fuerte en el metro cuadrado, presiona aún más a que haya mayores costos de ocupación. Por eso, más allá que se habla de las importaciones, las marcas importantes internacionales que se fueron en los últimos meses, Calvin Klein y Armani, el gran problema es que como el mercado de esas marcas es muy chiquitito, no podían afrontar los costos de ocupación, incluso dicho por los propios dueños de las marcas. Entonces hoy hay una tensión ahí donde se confunde el costo de fabricación local, que te digo va de 60 a 70 pesos, incluso ese valor se puede conseguir sin ningún tipo de marca en el 11, y los costos de ocupación. ¿Y qué puede hacer el Estado en términos de control? En este caso, control de precios, no control de índice como es lo que pasa en el INDEC. Bueno, a ver, para eso está defensa del consumidor, defensa de la competencia, las regulaciones del Banco Central para intervenir en ese tipo de cadenas donde a veces hay un cierto poder abusivo de mercado de los segmentos que tienen mayor capacidad de control del precio, y poder dividir la renta que se genera hacia dentro de esa cadena, digo, más en un contexto, como te decía, donde los precios de los alquileres, no solamente los shoppings, en la avenida Florida, Santa Fe, subieron drásticamente. Entonces, esa suba espectacular que hace que cobren un alquiler con una rentabilidad muy alta, el gobierno puede intervenir para o transferirlo al consumidor
o transferida al proceso productivo, porque finalmente acá lo que importa es que el trabajador, ustedes siempre hablan del tema de las paritarias y más, que el trabajador y el que produce efectivamente e invierte en maquinaria y equipo tenga la retribución necesaria. Si se queda esa rentabilidad en los segmentos más bien de especulación o rentísticos, se complica el proceso de generación de valor y con eso de empleo. Diego, buen día. José de Río te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Mira, vos contabas recién el tema del segmento premium, que es una de las cuestiones que analizábamos ayer. Pero cuando vas al segmento masivo y comparás puntualmente los datos de índice de precios, por ejemplo, te da que en abril 2012 versus abril 2011, la ropa en Rosario sube un 26 versus un 23. Cuando vas a San Luis, te da que sube la ropa un 27 versus un 24. Cuando vas a Mendoza, te da un 30 versus un 20. Y ahí no estás midiendo segmento premium. No, obviamente. Una cosa es ver el valor, este valor del Lenin a 500 pesos, y otra cosa ver es la dinámica. La dinámica del incremento de precios responde a factores multicausales que tienen que ver con la puja distributiva, la estructura productiva y demás cuestiones. Yo me estaba haciendo referencia a por qué esta idea de que la ropa es tan cara, cuando en realidad responde a diferentes cuestiones. Incluso pasa lo mismo en Chile. Todavía más allá de estos valores vemos un montón de chilenos yendo a Mendoza a comprar ropa, e incluso brasileños comprando marcas argentinas acá. Digo, una cosa es el precio de la ropa del segmento premium y otra cosa es la variación general de todos los precios en la economía, ¿no? Sí. Una cuestión que, como te decía, es una cuestión de la dinámica económica y productiva de los últimos años. El otro día Pablo Roca hablaba de la mano de obra calificada y también de costos altos. La mano de obra del trabajador argentino, ¿es cara en dólares o, si querés, en comparación con el resto de la región? A ver, obviamente, por suerte, el salario vino creciendo fuertemente y también el poder adquisitivo de la población. La verdad que, como ustedes lo mencionan siempre ahí, depende mucho del sector y el convenio. Digo, por lo general, en empresas muy grandes que tienen convenios colectivos muy altos y pisos salariales básicos bastante altos, el nivel de un obrero está incluso bastante mayor que en Brasil, Chile o otros países de la región. Ahora, en la media estamos más o menos como la región. Si uno toma personal jerárquico, profesionales e incluso sectores no sindicalizados, el salario está más o menos como otros países de la región. Pasa que viene subiendo en los últimos años por producto del proceso de crecimiento que estamos viendo. Es uno de los grandes temas hoy, cómo manejar la tensión de la mejora del salario real, que como todos ustedes saben es clave para que mejore el mercado interno y sobre todo la equidad en la Argentina, con el salario como costo, digo, y en particular en los sectores, como yo me dedico al tema industrial, compiten con el resto del mundo. Es decir, el sector que exporta a Alemania, Estados Unidos, Brasil, cuando aumentan los costos internos, en un contexto internacional muy difícil, es muy complicado trasladar ese aumento de costos a la exportación. En cambio, el sector que se dedica a servicios o al comercio aumenta los precios cuando aumentan los costos y puede vender sin ningún problema en el mercado interno si hay demanda. Entonces ahí la dificultad y la diferencia entre analizar un sector como el industrial o un sector, como te decía, que compite en el mundo, con un sector que directamente vende en el mercado interno. Diego, ¿es competitiva la industria o hay retraso cambiario, si querés? La estructura argentina tiene una particularidad que creo que la hace bastante distinta, por ahí junto con Brasil, al resto de los países de América Latina, que tiene una industria muy amplia, muy diversa y muy competitiva en varios segmentos. Es decir, tenemos desde, como hablamos recién, desde talleres de confección, textil, hasta empresas líderes en el mercado mundial en materia siderúrgica como Techin, que hablábamos recién. Entonces, esto hace que, lo mismo si uno analiza el agro, no tiene nada que ver la problemática de la soja con la problemática del sector frutihortícola en el sur, que tiene un montón de mano de obra para poder exportar manzanas. Entonces, por eso ahí aparecen las diferencias entre sectores y cómo uno puede administrar la política cambiaria con retenciones, reintegros, subsidios a la energía y demás. Hoy casi todo el mundo acepta que la soja tenga 35% de retenciones. Eso es la forma de mostrar y diferenciar la productividad que tiene la soja con relación a sectores que tienen más problemas o no tienen buenos precios internacionales. Esa es la mejor forma para poder, como decimos economistas,
dividir o separar las diferentes productividades y tener múltiples tipos de cambios. Diego, vos te definís como un heterodoxo, o sea, que te interesa el rol del Estado participando dentro de la economía. ¿Te preocupa ahora la parte de presión tributaria o presión impositiva que se está produciendo? Bueno, en realidad, esto siempre es algo relevante. Lo que hay que discutir es cómo uno tiene un sistema tributario. Brasil en ese sentido es un ejemplo que favorezca la producción nacional frente a las importaciones, o sobre todo que favorezca la agregación de valor frente a actividades más bien rentísticas o especulativas. Obviamente en los últimos años la presión tributaria aumentó fuertemente, pero si uno ve dónde aumentó, el grueso es por impuestos como los derechos de exportación, los ingresos por seguridad social, es decir, porque creció mucho el salario en blanco y se formalizó el empleo. Consumo por IVA o IVA por consumo. Por IVA, es decir, no es que cambió drásticamente la estructura tributaria. La propia dinámica de la actividad hizo que crezca más la recaudación que la actividad. Yo creo igualmente que una discusión a fondo de los temas tributarios, como te decía antes, primero por una cuestión de equidad, cómo hacer todavía más igualitario el sistema tributario, y a su vez cómo pensar esquemas para fomentar la producción local y la agregación de valor interno frente a que se agregue en otro lugar, sigue siendo uno de los grandes temas de agenda. Diego, gracias por esta comunicación. Un abrazo y buen día. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Diego Coats, secretario de Sid Baire, Sociedad Internacional para el Desarrollo, economista, jefe del Centro de Estudios de la UIA. Interesante. Sí. Pienso distinto en gran parte de lo que dice, pero sí, me también parece muy respetable la opinión de Diego. Fundamental. Totalmente. Más allá él dice. No me quedó claro si estaba a favor o en contra del tipo de cambio. Es que la idea no era esa, estar a favor o en contra. Lo explicó, no, si estaba retrasado no me quedó para claro. Algunos lugares sí, para otros depende del sector de la industria. Sí. Es compleja la industria argentina, eso es cierto. Sí. No es lo mismo soja que frutas, y las dos podrían estar englobadas en el concepto. No, y el costado positivo también que tiene el tema de la ropa, si vamos a buscar la otra parte del vaso, es que es cierto que se ha generado más puestos de empleo y mayor actividad local. Hizo reír Nicolás. Dice, ya está, Einstein no nos lee, pero Axel ya redacta el proyecto de ley para declarar de utilidad pública todos los shoppings. Muy bien. Muy bien. El otro día el coronel Gonorrea, otra estrella de Twitter, decía, el temor de Pablo Roca es eso, declárese de utilidad pública. Y ahí se abre la puerta. Faltan 4 para las 8. Coldplay.